Más de una década de análisis y opinión desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes de la Universidad de Costa Rica. Buenos días, bienvenidos a Desayunos de Radio Universidad. Disculpen que empezamos un poco tarde, pero vamos a obviar la revista de prensa, pero hay un choque de proporciones mayúsculas a la entrada de la universidad. Así es que eso me atrasó, pero bueno, no nos brincamos la revista de prensa y les cuento de lo que vamos a hablar el día de hoy con César Delgado, quien es el programador de radio, de las 3 radios de la Universidad de Costa Rica, pero sobre todo es el programador fino y destacado de lo que es la música clásica de esta emisora. Y entonces yo dije, bueno, pero aquí hacemos noticias, comentamos las noticias, pero una de las actividades principales de esta emisora es la programación de música clásica. Y resulta que este año se celebran los 250 años del nacimiento de uno de los monstruos de esa música, que es Ludwig van Beethoven. Y yo debo decirte que yo le tengo una particular admiración y afecto a la música de Beethoven, porque me la enseñó mi padre cuando yo era muy niño. Y empezó César, bienvenido, buenos días. Buenos días, don Tino. Me empezó enseñando la pastoral. La sexta sinfonía de Beethoven. Que es un remanso. Y mi padre era tan delicado, César, que en su percepción, que cuando hablábamos de esta sinfonía me decía, ve, ahí están los pájaros, ahí está el viento. Y era un melómano puro de esto. Y se me quedó Beethoven metido en el alma. Y por eso digo yo, no, hay que hacerle un pequeño homenaje a Ludwig van Beethoven. Y quién mejor que César, a quien encuentro todas las mañanas aquí cuando ingreso a Radio Universitaria. ¿Quién era Ludwig van Beethoven, César? Beethoven, bueno, muy buenos días, don Tino y nuestros queridos oyentes. Beethoven es una persona muy difícil de describir, a pesar de que la historia lo ha idealizado. Sin duda es uno de los más grandes compositores de la historia de la humanidad, pero también tenemos una imagen un poco idealizada del compositor, de la persona. Beethoven es hijo de la Revolución Francesa, carga consigo los valores de la Revolución Francesa, la intención de pasar de una situación política compleja como son el dominio del clero y de los estamentos del clero y de la política a un Estado democrático, y Beethoven se va a subir en la ola de la Revolución Francesa para desde esa postura promover valores que no se habían propuesto antes. Hijo de la Ilustración. Es hijo de la Ilustración. De hecho, la Ilustración viene a sustentar muchos de esos pensamientos, y Beethoven logra hacerla disruptiva. Es el último eslabón, ya hablando en términos musicales, el último eslabón de la tradición clavicembalística o clavicembalística de la cultura vienesa, del clásico vienés y de la escuela inglesa, a proponer una técnica que va a romper con todos los esquemas de la tradición del clásico. Beethoven es un compositor clásico, él no rompe la estructura desde adentro, pero sí logra modificar ampliando las estructuras. A pesar de que fue influenciado por Haydn y por Bach. Y por Bach, ¿verdad? De hecho, esos son dos de los y Mozart cimientos. También, ¿verdad? Mozart también, claro. Hay claras intenciones en la obra de Beethoven de manifestarse a partir de la autonomía del compositor como tal. Si nosotros escuchamos, ahorita vamos a escuchar unos ejemplos donde la música está al servicio de la belleza por la belleza, como es el clásico, y que además es una música espectacular, a convertirse en una música disruptiva en el sentido que va a proponer la historia del propio personaje. Algunos estudiantes
que quieren entender, digamos, en clase de piano conmigo, la diferencia, yo les pongo una pintura de Fragonard, donde la naturaleza está acompañando al personaje y después les pongo una pintura de, por ejemplo, de Turner o de Constable, donde la naturaleza refleja las intenciones psicológicas del compositor. Y esto es lo que va a hacer Beethoven. Ya había intentos, ¿verdad? Por el medio del movimiento, el Sturm und Drang de Klinger, ¿verdad? Sí. Que fue un movimiento literario que Haydn de alguna manera va a representar eso, pero va a tener un impacto directo con la música de Beethoven. Beethoven pasa del clasicismo, que no lo rechaza, al romanticismo. Claro, pero el clasicismo tiene una cosa que es importantísima, que es la configuración del equilibrio de las formas. Y la forma por excelencia va a ser la forma sonata. Beethoven no va a romper eso, la va a ampliar y le va a agregar un valor en términos de la construcción armónica que ninguno se había atrevido. Beethoven, de hecho, Beethoven logra influenciar a los siguientes compositores, como Brahms, como Strauss, como Wagner, Liszt. Entonces, él va a influenciar a toda esa camada de compositores de vanguardia y a partir de esas propuestas. Hay una cosa que es muy importante. En términos de la construcción de la técnica del piano, esa de la tradición clavicembalística de Muzio Clementi, por ejemplo, como tenían instrumentos que no requerían de mucha fuerza, pero sí de mucha capacidad de manual, es decir, había que articular mucho el instrumento no tenía el sonido portentoso que más adelante va a suceder, gracias por cierto que la revolución industrial que logra mejorar las materias primas, Beethoven, la masa de sonido que él empieza a producir, los acordes, la ampliación y la extensión de su obra, va a hacer que el pianista tenga a mano una reingeniería de la técnica pianística. Pero él escribe muchas sonatas, ¿verdad? Sí. A lo largo de su vida, pero introduce algo, yo diría que no es lo correcto no es introducirlo, pero perfecciona algo que es la sinfonía, ¿verdad? Y escribe 9, ¿verdad? Escribe 9 sinfonías. La primera es muy clásica, es muy experimental, es muy clásica, pero cuando empezamos a notar la figura de Beethoven como tal es con la tercera, que es la heroica, que va a ser famosísima por el hecho de que él se la dedica a Napoleón Bonaparte. Y después se desilusiona. Y después se desilusiona porque Napoleón Bonaparte se declara emperador de Francia y entonces él entra en cólera. E invade Alemania. Invade Alemania y además ya se convierte en un tirano. Sí. Beethoven hace una cosa que a mí me parece maravillosa, porque si usted agarra la tercera sinfonía y la escucha y usted cree que eso tiene una función política, básicamente usted podría decir que es una obra panfletaria, militante. Cuando Beethoven quita esa dedicatoria, que lo hace con mucha furia, nuestros oyentes, las personas pueden buscar los manuscritos que están en internet y se ve que inclusive el papel lo rompe de la cólera, se convierte en algo superior. La obra de arte como tal toma un vuelo absolutamente diferente. E inclusive llega al punto del enfrentamiento con Napoleón, que después escribe una obra, ya no recuerdo el nombre, en honor del duque de Wellington, que sí, derrota a Napoleón, claro, en una batalla, claro, y se vuelve antinapoleoniano, ¿verdad? Sí, exacto. Eso es. La música de Beethoven va a representar la contracultura. Es decir, hay algunas personas que consideran que Beethoven es famoso, porque era un tipo que por todo se enojaba, que era muy caprichoso, que iba en contra de la monarquía, un montón de cosas que son más accesorias, pero realmente su obra va a ser una propuesta que va a romper con todos los esquemas imperantes. No es lo mismo componer para el clero que componer para una obra de arte pensada con el nuevo lenguaje de Beethoven. Es una cosa bien interesante. Usted es un fanático de la quinta, ¿verdad? Yo soy un fanático de la quinta. Ahora estoy repasando las 32 variaciones para piano, que son famosísimas y son tremendamente complicadas. Me encanta, Don Tino, usted sabe que a mí me encanta ver la parte de atrás de la obra, como ver la parte oscura, qué es lo que significa, qué es lo que está
tratando de resignificar la obra y cómo los intérpretes logran entender eso y lo logran traducir. Sin las artes interpretativas no tendríamos, digamos, una visión muy amplia de la obra de Beethoven. Usted es pianista. Ahorita es muy difícil decir eso porque está retirado. Da clases de piano, pues. Doy clases de piano, pero es bien difícil mantenerse, ¿verdad? Sin embargo, siempre trato de estar investigando. Ahora que viene esta producción que vamos a tener en la emisora de los 250 años del nacimiento. Cuéntenos de eso. Vamos a tener, son por lo menos 25 programas los lunes a las 5 de la tarde y lo vamos a trabajar con el doctor Manuel Matarrita y con Rebeca Ordóñez, colegas pianistas. Vamos a traer a gente, por ejemplo, a Luca Chiantori, que está haciendo una propuesta y de alguna manera visibilizando los cambios técnicos pianísticos de la obra de Beethoven en las sonatas, en las 32 sonatas. Eso lo vamos a tener creo que será marzo, ahí les vamos a ir anunciando. Vamos a hacer entrevistas a Juan Pablo Andrade, voy a entrevistar a Manuel Matarrita, le voy a preguntar muchas cosas sobre obras que ambos hemos tocado, pero que él va a tocar en la Escuela de Artes Musicales. Tenemos una agenda enorme. Todo el año. Y todo el año. Entonces vamos a trabajar sobre esa propuesta. Lo interesante con la obra de Beethoven, y si alguna persona quiere hacer el ejercicio de cómo es que él realmente toma vuelo y se logra, y es la cabeza más visible del romanticismo en la música, es tratando de escuchar, su obra tiende a dividirse en 3 periodos, de la primera parte, de su contenido central y del final, y uno puede darse cuenta de la evolución que tiene. La primera parte hasta el 812, ¿verdad? Más o menos. Más o menos, aunque el periodo heroico es como 1803, son cosas que cuesta mucho definir, ¿verdad? Porque, sí, digamos, hay sonatas de Beethoven, las Opus 49, usted las oye, y en el contexto de las 32 sonatas, realmente son obras menores. Pero bueno, fueron publicadas bajo el nombre del Opus 49. Sin embargo, uno puede ir escuchando, basándose en el Opus, cuál es realmente su avance en la propuesta cultural de la música de Occidente. Hablemos 2 cosas que nos van a dar para mucho. Una es el hecho que la mayoría de la gente lo sabe, pero otros no lo saben, y es de que se fue quedando sordo. Y resulta que sus últimas obras las escribió sordo. Sí, eso es bien interesante. Ni siquiera, dicen que cuando yo no sé si esto será cierta, esta anécdota, pero que cuando se toca por primera vez la novena, que es una obra bellísima, él termina de dirigir y le tienen que dar vuelta porque él no se da cuenta que el público está aplaudiendo y alguien le da vuelta para que enfrente al público. Es correcto esa anécdota. Eso puede ser muy cierto. Beethoven se atormenta. Beethoven tiene varias cosas que llaman mucho la atención, y es que es una persona muy ensimismada. Empieza a darse cuenta que está perdiendo, tiene una gran carrera como pianista, hay que decirlo. Beethoven es uno de los pianistas más importantes de su momento, cuando él viaja a Viena. Inclusive Mozart logra percatarse de que está ante un artista de clase A. Él en 1803 empieza ya a tener atisbos de su sordera. Eso está plasmado en el testamento de Helgenstadt, donde él empieza de alguna manera, bueno, es un poquito extraño cómo él se victimiza, pero también nos estamos dando cuenta que el genio como tal está perdiendo una de sus herramientas más importantes. Es muy probable que él le hayan tenido que avisar que ha tenido un gran éxito. Tuvo que haber tenido también momentos de mucha frustración. De gran angustia. Una gran angustia, pero ve qué interesante, don Tino. Perder el oído a Beethoven, y ya esto es mera opinión, le significó a él una construcción interna absolutamente prodigiosa. Beethoven no fue como Mozart. Beethoven no escribía con la lucidez y con la genialidad de Mozart, que él escuchaba cuando Mozart iba a estrenar Don Giovanni, iba escribiendo la obertura en el estreno. Es una cosa de locos. Sobre la marcha. Sobre la marcha. Beethoven se tomaba su tiempo. Por ejemplo, los temas más importantes que va a configurar la novena sinfonía, que es la más conocida,
Él va a trabajar mucho ese tema a partir de sus esbozos. Hay cientos de esbozos que él va a hacer y que va a ir configurando poco a poco esa manera de pensar el sonido. Ahora, lo que es increíble es que alguien produzca música sin oírla, ¿verdad? Es la construcción mental y abstracta por excelencia, y que esa música después florezca salida de una mente que no la escucha, ¿verdad? Claro. Sino que la percibe mentalmente en abstracto, ¿no? La percibe, la mente está muy entrenada. Ya Beethoven a sus 24 años, que ya es un hombre hecho y derecho, ya tiene, digamos, su primer sonata, que es del Opus 2, ya usted logra darse cuenta de cuál es su lenguaje. Él ya tiene un instrumental importantísimo en su cerebro para configurar, digamos, sus sonatas. Y cada una de sus sonatas es una cosa que es milagrosa, porque cada una de las sonatas va a proponer una historia absolutamente diferente del contenido. ¿Qué nos vas a traer de música para anunciárselo a nuestra gente mientras seguimos hablando? Bueno, vamos a escuchar un ejemplo que va para que la gente sepa que es un... Todavía no, porque tenemos que ir al corte. Tenemos que ir al corte. Sí, después del corte. Pero vamos a escuchar un fragmento de la tradición del clásico y vamos a escuchar un fragmento del Beethoven temprano. Ok. Este hombre muere muy angustiado, ¿verdad? Muere prácticamente aislado, porque al no poder interpretar el piano, que era un virtuoso del piano, entonces se tiene que dedicar a componer, pero su fuente de los ingresos, y era patrocinado por arzobispos, duques, príncipes, su principal fuente de ingresos se cae. Entonces, todavía se arrincona más en su soledad, ¿no? Sí, sin embargo, ve qué interesante, don Tino. Beethoven logra lo que no había logrado ningún compositor, y es la autonomía de su obra. Y entonces ya la obra no está solicitada por el clero, ni por la clase política, ni por la aristocracia. Ya la obra como tal cobra autonomía, y es a partir de la venta de su obra que logra establecerse como un compositor de primera línea. Y vendiendo la obra, no vendiendo solo su obra, su interpretación. Exacto. Su interpretación pasa a un segundo plano cuando él pierde el sentido del oído. Pues obviamente ya él no puede escuchar lo que está tocando. Es una parte cualitativa del sonido, pero su parte intelectual como compositor más bien se erige como una de las propuestas más importantes del romanticismo. Bueno, vamos a ir a cabina, porque hoy no tenemos a su amiga, la implacable Fabiola, sino tenemos al suplente estrella, que es don Kenneth Goyenaga, ¿verdad? Sí. Que es un estudiante de ciencias políticas y también que hace locución. Así es que aquí tenemos de todo, y además está con nosotros también Sharon Santamaría, como todos los viernes, el orgullo de la zona sur que nos acompaña. A ustedes, en Radio Escucha, les anunciamos esto. Vamos a escuchar algunas obras que ya nos las anunciaba César Delgado, luego de esto, y también vamos a hablar de la vida amorosa de Beethoven, que fue... Chismografía. Chismografía, porque fue difícil, pero que también lo inspiró mucho. Para Elisa... Ciertamente, sí. Aparentemente era dedicada a una señora casada, ¿verdad? Sí. Con un hombre de la aristocracia, y tuvo muchos amores, yo no sé si concretizados, pero muy románticos, con varias señoras que tenían compromisos con duques y condes, pero de las cuales se enamoró, y probablemente muchas de ellas se enamoraron de él también. Sí, era un enamorado tremendo, Beethoven, ¿verdad? Pero hablemos de eso después. Sí, señor. Vamos a cabina con Kenneth Goyenaga, y ya regresamos para escuchar música de Beethoven y hablar de una maravillosa vida amorosa de un romántico por excelencia. Ya volvemos. Me lo dijo un pajarito. Me dijo que están muriendo miles de aves al chocar contra las ventanas. Investigadores nos explican. Están muriendo colibríes, yigüirros, tucanes, quetzales y muchas más. Las ventanas son un espejo del follaje, y las aves las ven como una continuidad del bosque y del cielo.
Se pueden prevenir las muertes de las aves al colocar señas y obstáculos frente a las ventanas. Pero pegar siluetas de los pájaros no funciona bien, porque no cubren toda la ventana. Me lo dijo un pajarito. Es mejor colocar cuerdas verticales o marcas en el vidrio como adhesivos, arenado o vinil microperforado que las cubra de arriba a abajo. Entérese cómo en Proyecto Colisión Aves y Ventanas Costa Rica. Un mensaje de la UNED y esta emisora. Güey, ¿por qué no volviste a rociar las flores para que crezcan más rápido? Me di cuenta que ese líquido contamina el ambiente, Julia. En la UCR trabajamos con tecnología de punta para detectar sustancias contaminantes presentes en el medio ambiente, incluso a niveles mínimos. El Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la UCR cuenta con la tecnología para detectar más de 100 contaminantes que podrían afectar el agua, el suelo y la salud de los costarricenses. UCR presente. Usted es quien decide al final cómo tomar este desayuno, cómo opinar sobre nuestras diversas realidades. Desayunos de Radio Universidad. Bueno, bienvenidos de nuevo a Desayunos de Radio Universidad. Dedicamos el programa de hoy día a celebrar los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven, un monstruo de la música, y monstruo es una palabra fea, es decir, un genio. Un genio de la música. Bueno, ¿qué nos trae usted hoy, César? Vamos a escuchar dos ejemplos breves para sentir esa diferencia. Ambas obras, hay que decirlo, son clásicas, pero ustedes se van a dar cuenta de la propuesta artística de Beethoven. El concierto número 22 de Mozart, clásico puro, y ahora vamos a escuchar el cuarto movimiento de la primera sonata de Beethoven para que ustedes vean la gran diferencia estética entre una y la otra. Bueno, ahí hay un claro ejemplo de que Beethoven es una especie de león encerrado y él tiene mucha inquietud por tratar de mostrar su capacidad creativa a partir de sus obras. Yo sentí con Mozart como una especie de ecuación matemática continua y seguida. Sí. Aquí siento ya el romanticismo de un alma intensa que está deseando expresarse. ¿Leo correcto? Sí, así es. Una de las características que va a tener Beethoven es que va a incidir directamente en la gente. Si bien es cierto, el clásico tiene cosas que son maravillosas, de alguna manera su música apunta a un idealismo. Pero con Beethoven usted va a tener una persona que le está contando una historia. La narrativa de Beethoven va a tener una historia personal que contar a través de su música. Son sus emociones. Son sus emociones. Es la subjetividad que se expresa a través de la música. Claro, y no quiere decir que los clásicos no lo hicieran. Usted agarra un movimiento lento de una sonata o un concierto de Mozart, va a encontrar eso. Pero en Beethoven eso va a ser absolutamente visible.
¿Qué más tenemos? Podemos escuchar un fragmento para que la gente sepa, se nos coló por ahí un pedacito, un ejemplo de lo que era el piano en la época, inclusive de Mozart, y un ejemplo del piano moderno para que ustedes vean cómo Beethoven logra percibir las coordenadas que va a tener el instrumento, de hecho el instrumento más portentoso del romanticismo como lo es el piano. Vamos a escuchar la introducción del concierto Emperador, una con fortepiano e inmediatamente ahí mismo una con el piano moderno. Bueno, eso que estamos escuchando es un ejemplo de la cuestión estética del instrumento, del piano, que en el clásico y parte del romántico se va a llamar fortepiano. Es un instrumento que inclusive Bach le ve unas trazas impresionantes para el desarrollo musical de Occidente. La revolución industrial va a permitir el mejoramiento de las materias primas de ese instrumento, por lo tanto va a significar un instrumento mucho más poderoso, como pudimos escuchar en el segundo ejemplo del mismo concierto Opus 73 Emperador. Y yo sentí ahí la transición de un piano leve, no el piano en sí, pero digamos... Sonido puntiagudo, ¿verdad? Un sonido puntiagudo, va despacio, leve, y de pronto surge la tormenta de esa alma intensa de Beethoven, ¿verdad? Una de las cosas que es maravillosa en este momento de inicio del romanticismo, que como ya hemos dicho, es una visión de vida, no su cambio de estructura, sí va a haber, al ampliarse las formas, podemos entenderlo también por medio de la arquitectura, cuando se pasa del románico al gótico, que lo que querían era la conquista del espacio. Entonces la arquitectura gótica va a representar la conquista del espacio, la conquista del vitral y la escultura como tal. Más adelante el vitral se desprende de la arquitectura, la escultura se desprende también de la arquitectura y se convierten en artes independientes como tal. Con Beethoven vamos a tener la misma circunstancia. La obra de Beethoven, digamos, la Gran Misa Solemnis, que es el monumento más grande que se ha escrito en el romanticismo. Se le dedicó al archiduque de Viena, creo. Sí. Que era su gran amigo y protector. Claro, va a ser una obra
de dimensiones absolutamente desproporcionadas con relación a la necesidad del rito católico como tal. Entonces se convierte en una obra también independiente. Esto va a pasar en el romanticismo, va a ser el leitmotiv de los compositores del romanticismo y ellos siempre se van a estar reflejando en sus obras. Bueno, y el desarrollo del piano en su intensidad romántica culmina en un monstruo que es Liszt, ¿verdad? Liszt, Brahms logra cambiar tremendamente la literatura pianística también. Parece imposible hacerlo con Beethoven, pero justamente ellos se convierten en esa tendencia, claro que sí. Traemos más música. Podemos poner algo, si usted quiere, podemos poner algo de las variaciones para piano, para que la gente escuche, como con 4 acordes Beethoven logra hacer una obra maestra. Tal vez no vamos a poner todo, pero sí vamos a poner un poquito de las variaciones en do menor que no tienen número de opus, porque curiosamente Beethoven no las quería publicar, no estaba tan convencida, pero es una obra que va a reflejar el pianismo beethoveniano. Escuchemos. Sí. Bueno, estamos escuchando las variaciones en do menor. De las cosas más difíciles. De las cosas difíciles realmente. En estas variaciones Beethoven utiliza varios recursos que son muy importantes. Se va a la Edad Media, se trae una estructura que se conoce como la folía, que no es un tema como tal, es una serie de acordes que van a representar un deceso en el discurso musical. Y la folía, con Beethoven, va a trabajar estos 4 o 5 acordes y va a generar todas estas variaciones que ustedes están escuchando. Es una obra muy conocida y muy querida por los pianistas. De hecho, es una obra tremendamente difícil. Es una obra, es un reto para un pianista. Es un reto. Ahí está concentrado el lenguaje pianístico de Beethoven. Digamos, básicamente eso es lo que sucede en esas variaciones. César, no podemos irnos sin hablar de la vida amorosa de Beethoven. Sí. Beethoven nunca casa, pero como lo habíamos comentado antes, bueno, es un hombre que es un gran enamorado y sin embargo tiene problemas de clase porque se enamora de baronesas y de condesas. Anthony Brentano, Giulietta Giucardi. Sí. ¿Para quién compuso para Elisa? Für Elise. Parece para una mujer Teresa, ¿verdad? Sí, creo que era esa. Sí. Que era casada, ¿verdad? Sí, hay una cosa bien interesante con respecto a Beethoven. Beethoven se desmarcó de la aristocracia de una manera contundente. Y sin embargo, el nombre Ludwig van Beethoven es de la aristocracia. Esto le va a significar a él un tremendo problema cuando empieza a luchar por la custodia de la aristocracia holandesa, ¿verdad? Sí, eso le va a hacer un pleito, digamos, mediático en Europa porque él no es de la nobleza, él no pertenece y sin embargo repudia eso. Y también las mujeres con las que él logra establecer cierto tipo de relación que no se sabe en qué medida lo hizo, fue con la gente de la aristocracia. Sí,
no había teléfonos inteligentes para grabar Sí. incursiones en Sí, alcobas, sí. pero tuvo relaciones intensas. Tuvo con relaciones estas muy damas, intensas, ¿verdad? pero también en el fondo Beethoven sabía que él se iba a quedar solo. Él sabía que su capacidad de amar era infinita, pero su capacidad de que eso fuera realidad realmente iba a ser muy difícil. Pero fue amado. Sí, Teresa lo sí, amó, ¿verdad? sí. Por cuestiones de la época, Anthony Brentano nunca formalizó, ni Giulietta Giucardi, que son las dos mujeres de las que más se habla. Y no se formalizó porque, bueno, hubo con una que estuvo a punto de casarse, pero como ella era noble y él era plebeyo, Sí. lo que en inglés se llama el commoner, Sí. la familia impidió la realización de esas uniones, pero que mantuvo unas relaciones intensas con las mujeres, y que les dedicó a algunas de ellas parte de su La música. obra de Beethoven está plagada siempre de aristocracia, el conde de Waldstein, Alinowski. Él siempre, lo que Beethoven nunca consiguió fue realmente tener una vida social común y corriente. Eso le vino muy bien a su obra, por cierto. Se dice que Velázquez no pintó más porque no fue más pobre, porque gozaba un montón de privilegios en España, en el castillo donde él vivía. Y muchos de los estudiosos consideran que es muy bueno que el compositor pase por los momentos de sufrimiento por los que pasó, digamos, Beethoven para construir y dejar un legado a la humanidad como lo dejó. Desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Y fue una vida amorosa en cierto sentido desgraciada, ¿verdad? Porque realmente no pudo concretar esas uniones, aunque afectivamente deben haber sido de una intensidad extraordinaria. Ahí hay un patrón muy interesante porque él sigue la misma narrativa del Werther de Goethe, del El amor imposible. Él no se suicida, pero sí su obra está impregnada de un montón de frustraciones de ese tipo. Ahí toma mucha importancia. Entonces, si bien es cierto que anduviera con una u otra mujer, podría representar una mera anécdota, es muy importante cómo él logra reflejar esas frustraciones en su obra. Pregunta personal, ¿por qué te gusta tanto la Quinta Sinfonía? La Quinta Sinfonía es una obra que va a golpear la mesa y va a ir directo a la conciencia de las personas que la escuchan. La obra de arte, que no toda la música es una obra de arte, estamos muy acostumbrados al entretenimiento, pero la obra de arte, y en el caso de la Quinta, va a hacer que uno se involucre de una manera incondicional con los sucesos del romanticismo temprano de la época. Es una obra absolutamente contestataria, es un golpe de mesa, yo lo siento como un golpe de mesa. Es una ruptura. Es una ruptura, Beethoven siempre hace eso. Si quiere podemos escuchar un fragmento para que la gente vea el nivel de la narrativa. La tenemos ahí, porque ya nos quedan Beethoven. 4 minutos. Bueno, podemos cerrar con eso, si usted quiere. Sí, y ahí tenemos la Quinta. Ok, perfecto. Es el ejemplo número 11. El número 11. Uh-huh. Estamos.
Buenísimo, ¿verdad? Qué fuerza. Intensa, qué fuerza, una qué cosa poder. Realmente intensa. Ya la intensidad ya no se usa mucho, ¿verdad? Ahora está casi, prácticamente vetada la intensidad. Bueno, yo sí la vivo. Sí, es maravilloso. Todo lo que hago. Es absolutamente maravilloso. Pero mira, César, nos hacen una pregunta sobre una biografía de Beethoven. ¿Cuál sería una biografía? Yo respeto mucho la de Maynard Solomon. No sé qué tan fácil sea conseguir, pero yo tengo la de Maynard Solomon y estoy leyendo la de Luca Chiantore, que para mí es una revelación absoluta, porque la biografía de Beethoven siempre la tiñen con un montón de recovecos que tienen que ver con sus primeros biógrafos, calificando, descalificando, como el caso de Anton Schiller. Yo creo que la de Luca Chiantore, que se llama Beethoven al piano, y la de Maynard Solomon son excelentes referencias para y escuchar mucha música. Y escuchar una obra muchas veces. Tengo razón en que me guste la pastoral. Totalmente. Totalmente. Es absolutamente maravilloso. Uno siente el bosque, ¿verdad? Todo. Sí. De hecho, es música programática. Bueno, nos vamos, ¿verdad? Muchas gracias, don Tino, y gracias a los oyentes que nos hicieron el honor de escucharnos. Y vamos a seguir hablando de música de Beethoven, y yo le voy a proponer que hablemos de otro de mis autores favoritos, que es Händel. Ah, sí, señor, con mucho gusto, por supuesto. Creo que podríamos hablar de Händel y de Haydn también, ¿por qué no? Hay mucha conversación en ellos. Hay mucho que hablar Muchísimo. En esta radio. Muchísimo, sí, señor. Bueno, César, muy amable, muy agradecido. Gusto. Y pasen todos ustedes un hermoso fin de semana y tengan muy buenos días. Y aquí le damos la bienvenida a nuestra directora, doña Silvia Carbonell. Besos. Chao, buenos días. Dicen que para empezar el día hay que hacer un desayuno sustancioso, cargadito de buena información, alguna pizca de datos reveladores y muy copioso en análisis. Eso sí, usted es quien decide al final cómo tomarlo. Aquí en Radio Universidad solo le ofrecemos la bandeja mañanera con las